El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, en verdad os digo que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Igualmente, no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Muy bien, hermanos, qué bien y qué bonitas son las lecturas de hoy. Son hasta dulces, como dice el Salmo: qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Porque verdaderamente no hay cosa más grande que pueda curar el corazón, los desánimos, los desengaños, las heridas que en nosotros produce el mal y el pecado, que la palabra de Dios, que es dulce. Dios se la dio a comer al profeta Ezequiel, y cuando la comió le dice: Dios, ¿qué te parece, Ezequiel, esta palabra que estás comiendo? Dice: es dulce al paladar. Lo hemos rezado con el Salmo. El Salmo 118 que hemos rezado decía esto: que dulce al paladar tu promesa, Señor. Y también otro salmo, el Salmo 19, que a mí me encanta, dice: más precioso que el oro, más que el oro fino, más dulce que la miel, son tus preceptos, Señor. Yo no sé si tú tienes amor a la palabra, porque el que tiene amor a la palabra tiene la palabra dentro y cada día saborea la dulzura de la palabra de Dios. Y al escuchar hoy la palabra y escrutar hoy este Evangelio, pues encontrarás un camino fácil para llevarte al cielo. Porque la palabra de hoy habla de hacerse pequeño. Eso de hacerse pequeño no es como muchas veces se entiende, o algunos entienden equivocadamente, cuando Jesús dice que hay que hacerse como niños, que hay que ser infantiles. Hay gente que identifica ser pequeño con hacerse un infantil. Hay gente que es infantil, aunque tenga 80 o 100 años, porque no han madurado, no se han hecho adultos, viven en el mundo de los niños. Cuando los apóstoles le preguntan a Jesús: Maestro, Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos?, están todavía con esa mentalidad de las edades de la persona y sobre todo del poder, del afán de dominio, del afán de poder, de ser los primeros puestos, de ser alguien. Ese es el gran pecado que tenemos dentro todos. Todos queremos ser alguien para ser valorados, para que se me escuche, para que se haga lo que yo digo. Es en el fondo el mandar. ¿Recordáis cuando Jesús le dice a los apóstoles: los grandes de la tierra las dominan a las naciones y las subyugan, las dominan, las pisotean
son autoritarios, ejercen un poder sobre los demás y al final siempre es para permanecer en el poder, que es lo que vemos hoy en la política, sobre todo en España, en los demás sitios también. Permanecer en el poder, permanecer en la poltrona, permanecer en el gobierno, en el poder. Ser alguien, ser grande. Jesús dirá, si queréis ser grandes, haceos pequeños, pequeños. Y para que le entrara por los ojos, Jesús coge a un niño y les dice, ¿veis a este niño? Y lo abrazaba. Y decía Jesús, nos ha dicho hoy el Señor, en verdad os digo, que si no os convertís, convertirse es darse la vuelta, dar la vuelta al calcetín, interiormente cambiar de actitudes, cambiar de criterios, cambiar de forma de actuar, pero no se puede hacer por fuera si no lo cambias por dentro, porque será una hipocresía, será siempre un teatro. Cuando alguien manifiesta por fuera algo que no es la verdad de lo que tiene dentro, eso es una hipocresía, eso es ser hipócrita. Por eso Jesús habla de la conversión del corazón. Plantéate en serio, está diciéndonos el Señor, un cambio interior en tu corazón para poder hacerte pequeño. ¿Y a dónde toca Jesús? Pues toca en el pecado de donde siempre nos sale ser grandes, ser reconocidos, ser valorados, que es la soberbia y que es el orgullo. La soberbia es que cuando te pisan saltas, porque no consientes que se te diga o que se te haga. Es como los niños pequeños. A un niño pequeño, a un niño que es un infantil, que está en el mundo de los niños, su mundo es que si uno le ha hecho algo es que si me ha hecho, mamá mira a mi hermano, mira lo que me ha hecho, si mira lo que me ha dicho, mira, siempre es el centro de atención y siempre la cosa es para satisfacer su placer. Eso es el infantilismo. No ha crecido, no sabe que hay renuncias en la vida, no sabe que hay que sacrificarse, hay que morir al yo, eso que habla San Pablo, la mortificación del yo, mortificar vuestros miembros corporales, vuestras pasiones, etc. Entonces el niño siempre tiene que ser lo que él diga, ¿no? Lo sabéis, ¿no? Porque hemos criado niños todos, yo, mis sobrinos, etc., vosotros, los hijos, y después tenemos ojos en la cara. Hacerse pequeño. ¿Qué es hacerse pequeño como un niño? ¿Hacerse un infantil? No. Sino tener, porque los niños son egoístas, como todos, y no son adultos, no saben distinguir el bien del mal, etc. No es en ese sentido infantilismo, sino en el sentido de la confianza, lo propio de un niño, abandonarse en su padre, en su madre, en las manos de su padre. ¿Habéis visto a los niños? Los tira por el alto, los tiras al aire. Yo a mis sobrinos chiqueninos hago eso muchas veces, claro, hasta cierta altura, pero esos angelitos se me mueren de susto, pero los tiro al aire y no tienen miedo, porque saben que están en las manos de su tío, de su padre, para cogerlo. Hacerse pequeño es abandonarse absolutamente en las manos de Dios, absolutamente. Es el camino que ha vivido Santa Teresita de Lisieux. Yo no sé si conocéis a Santa Teresita de Lisieux. Se celebra el día 1 de octubre, su fiesta. Y fue una niña que vivió, una muchacha, 24 años de vida solo. Y murió con una tuberculosis y con unos arrojos de sangre, que se asfixiaba, que se ahogaba, porque se le encharcaban los pulmones. Y murió así, asfixiándose. Ella tenía desde niña un deseo muy grande de ser carmelita, descalza, igual que sus hermanas, y entró en el Carmelo, en Lisieux, cuando ya le dieron permiso cuando tenía 16 años. Bueno, pues ella decía, Dios me ha dado como un ascensor espiritual para subir al cielo, que se llama la infancia espiritual. ¿Y en qué consiste esa infancia espiritual? Significa abandono absoluto en las manos de Dios,
que significa que todo lo que Dios permite o pone en tu vida es para tu bien. Y vivirlo así, no solamente saberlo, sino vivirlo, que todo lo que sucede en nuestra vida es para nuestro bien. Entonces se puede vivir contento con todo lo que sucede en la vida, con la cruz sobre todo, con el sufrimiento, con los problemas, con las dificultades, con las enfermedades, con los insultos, con las humillaciones, con las vejaciones, con los desprecios. Decir, Señor, gracias porque esto es para mi bien. Eso es la fe, eso es la infancia espiritual, eso es el abandono en Dios. Todo lo demás todavía no hemos llegado a vivir de verdad la fe. Ahí estamos. Abandono absoluto, confianza absoluta y vaciamiento de sí mismo. Eso es la pequeñez de espíritu, los pobres de Yahvé. Como decía Sor Ángela, ¿recordáis? A mí me encanta y lo repito tanto porque me gusta tanto, esperando que a veces el Señor también me ayude a vivirlo cada día así. No ser, no querer ser, pisotear el yo e enterrarlo si fuera posible. El yo. Siempre todos tenemos el yo, ¿verdad? El yo. No sabe usted con quién está hablando. No tienes derecho a hacerme. El yo lo tenemos todos. Pues este es el Evangelio de hoy. Hacerse pequeño. Porque de los pequeños es el reino de los cielos. Mientras que no nos hagamos pequeños, hermano, esta palabra es un secreto para que puedas vivir la historia desde la confianza y el abandono en el Señor. Él sabe lo que está haciendo con nosotros. Él sabe lo que hace con nosotros. ¿Te puedes abandonar en Él? ¿Sí o no? ¿Te puedes fiar de Él siempre? ¿Sí o no? La fe te dice, sí, abandónate al Señor, fíate de Él, porque de los que son los pequeños es el reino de los cielos. Y estos pequeños también son los pequeños en la edad y los pequeños en la fe, porque habla de la oveja perdida y termina Jesús diciendo que la voluntad de vuestro Padre del cielo es que no se pierda ninguno de estos pequeños. Son los pequeños en la fe, que a lo mejor escandalizamos a la gente sin darnos cuenta. Y no vienen por la iglesia porque dicen, yo pasé como pasé como esta, mira el ejemplo que da. Este que está en la iglesia todo el día, o esta que está en la iglesia todo el día. Escandalizar a los pequeños. Es serio, porque dice el Señor, más le conviene a uno arrojarse al infierno o al mar con una piedra de molino en el pescuezo que escandalizar a uno de estos pequeños. Pues pidámosle al Señor esta humildad, porque el que camina en esta humildad no escandaliza. Abandona su vida en las manos del Señor y vive ya aquí la alegría del reino de los cielos. Después ya se les abrirá en par las puertas del reino. Pidámosle al Señor que nos dé esta pequeñez espiritual.